Me engañaste. Las palabras enfurecidas de Dean perforaron el aire como metralla destrozando el tejido de nuestra una vez feliz vida familiar. Retrocedí y mi mente dio vueltas mientras luchaba por procesar la viciosa acusación. ¿De qué estás hablando? Nunca te traicionaría. Grité con voz temblorosa. Con incredulidad, Dean me puso un informe médico en la cara. Sus ardían de dolor y traición. Entonces, ¿cómo se explica? El tipo de sangre de Laile demuestra que no puede ser mi hija. Mi corazón se desplomó mientras escaneaba el documento. La cruda realidad de los tipos de sangre incompatibles. Una confusión innegable se arremolinaba dentro de mí, fragmentos caleidoscópicos de duda y negación girando en mi mente. Debe un error, supliqué aferrándome a cualquier pizca de racionalidad. Necesitamos obtener una segunda opinión o realizar más pruebas. Más pruebas. Dean se burló de su rostro retorcido con desprecio. ¿Para qué tú puedo inventar más mentiras? No sé qué juegos patéticos estás jugando, pero te quiero a ti y a ese niño bastardo fuera de mi casa está. El veneno en sus palabras picó como ácido abrasando la fibra misma de mi ser. Abrí la boca para protestar, pero mi garganta se apretó, privándome del habla. ¿Cómo pudo el hombre que amaba, el padre de mi hijo, lanzar insultos tan viciosos con tanta facilidad? Los sollozos ahogados de Laile salieron de su habitación, un contrapunto desgarradora vorágine que envolvía nuestra casa, reuniendo cada gramo de compostura. Se giró y fue hacia ella acunándola en su diminuta forma mientras ella se aferraba a mí. Sus lágrimas empapaban mi blusa. Mami, ¿por qué papá está tan enojado? Ella gimió, sus ojos inocentes llenos de miedo y confusión. Acaricié su cabello, mis propias lágrimas fluyeron libremente. Ahora va. Ser. Está bien, bebé, mamá está aquí, susurré la hueca seguridad con un sabor amargo en mi lengua. La puerta principal se cerró de golpe, indicando la partida de Dean. Su madre Louise me miró con un desprecio manifiesto, su mirada crítica se clavó en mi alma. Siempre supe que eras basura, escupió sus palabras mezcladas con venom. Sabe que otros secretos depravados estás escondiendo. Mientras ella salía furiosa me hundí en el suelo acunando a Elela en mis brazos, su pequeño cuerpo atormentado por sollozos. Las paredes parecían cerrar a nuestro alrededor el alguna vez cálido santuario de nuestro hogar, ahora una prisión sofocante de destrozados, confianza y sueños rotos. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad, mi mente repetía los horrores del día en un interminable y tortuoso bucle. La acusación de Dean, la mordaz condena de Louise, se introdujeron en mi psique como gusanos parásitos royendo mi cordura, mi autoestima erosionándose con cada segundo agonizante. Sin embargo, en medio del deshielo de la desesperación, un destello de desafío se encendió. De mí. Yo era inocente y no importaba cuán insuperables fueran las probabilidades, lucharía para demostrarlo por el bien de Lila y por el mío, no me rendiría a las sombras de la duda como los primeros rayos tentativos. Del amanecer se filtró a través de las cortinas. Me levanté de la cama. Mi resolución robó cualquier desafío. Me esperaba, los enfrentaría de frente, íntegro e intacto. Este no fue el final, fue simplemente el comienzo de una dura batalla por la verdad, la justicia y la redención en los próximos días. Los días se confundieron en una pesadilla despierta. La ira de Dean no había disminuido. Sus acusaciones se volvían más venenosas con cada hora. Pasaba. Louise avivó las llamas con sus odiosos susurros, envenenando su mente contra mí. Nunca volverás a ver a ese niño. Dean gruñó su rostro. Contestó a Ed con rabia, no hasta tú admites tu traición. Supliqué, razoné y supliqué, pero mis palabras cayeron en oídos sordos ante sus ojos. Yo era la encarnación del pecado, una serpiente que había violado la santidad de nuestro matrimonio una noche mientras preparaba la cena de Laile. Dean irrumpió en el cocina, sus ojos locos con furia. Empaca tus cosas, te escupió, y ese bastardo se va esta noche. Tambaleándose por el impacto de sus palabras, agarré a Laile protectoramente. No puedes hacer esto, Dean, ella es tu hija. El amor de Dios, su risa cruel atravesó el aire helándome hasta el fondo. Mi hija, no me hagas reír, esa mocosa es un recordatorio constante de tu infidelidad. Elela gimió enterrando su rostro en mi abrazo mientras Louise miraba con ceño desde la puerta. Escuchaste a la salir antes de que llamemos a la. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras reunía nuestras escasas pertenencias, el peso de nuestras vidas destrozadas condensado en 2 maletas maltrechas. Laile se aferró a mí, su pequeño cuerpo atormentado por sollozos, su inocencia destrozada por el vital que nos
Rodeaba cuando salimos a la noche, el aire frío me picó enfrentate a un duro recordatorio. Mundo cruel que nos esperaba. Las palabras de despedida de Eloise cortaron el silencio como una navaja. No vuelvas a mostrar tu cara aquí. Vagabundo mentiroso. En los días siguientes, fuimos de refugio en refugio, nuestra una vez cómoda existencia se redujo a una lucha diaria por la supervivencia. Me acerqué a Tara, mi ex colega y confidente. Nos abrazó con los brazos abiertos. No estás sola en esto. Mari, prometió que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Te ayudaré a recuperarte, fiel a ella. Tara nos aseguró un apartamento modesto y organizó una entrevista para mí en su empresa de marketing. Mientras me sentaba frente al entrevistador de rostro severo, mi corazón se aceleró. Inquietud, por lo que la señora Turner arrastró las palabras con su mirada penetrante para explicar esta brecha en su historial laboral. Tragué saliva, preparándome para el juicio inevitable. Mi esposo me acusó falsamente de infidelidad y nos echó. He estado luchando para limpiar mi nombre desde que arqueó las cejas y por un momento temí lo peor. Luego, para mi sorpresa, asintió lentamente. He visto una buena cantidad de divorcios amargos. El SED, bienvenido al equipo, Mariel, nos vendría bien una luchadora como tú. Cuando salí al aire fresco de la mañana, un rayo de esperanza parpadeó dentro de mí. El apoyo inquebrantable de Tara y la promesa de un nuevo comienzo. Reavivado las llamas. La determinación no me dejaría intimidar por las viles acusaciones de Dean o las duras realidades que ahora definen nuestra existencia. No, este no fue el final, fue simplemente el primer salvo en una guerra por la justicia, la dignidad y la recuperación de nuestras vidas. Emerger victorioso sin importar el costo. Las semanas que siguieron fueron un de adaptación y determinación. La firme amistad de Tara y la camaradería de mis nuevos colegas proporcionaron un ancla muy necesaria en medio de la turbulencia que había consumido mi vida, pero la sombra de las acusaciones de Dean persistía como un espectro constante, que atormentaba cada momento de mi vigilia. Sabía que para reclamar mi dignidad y el futuro de Lila necesitaba más que apoyo moral. Necesitaba una estrategia legal. No estás solo en esta lucha. Tara me aseguró una noche tomando un café. Conozco a alguien que puede ayudar. Aún unos días más tarde me encontré sentado frente a Vincent, un abogado de familia cuya reputación de tenacidad le precedía. Pasemos al chase. Su mirada inquebrantable. Las acusaciones de Dean no tienen fundamento, pero demostrar la paternidad no será fácil. Asentí, robándome para los desafíos que tenemos por delante. Tendré que exigir una prueba genética adecuada. Vincent continuó y profundizar en los antecedentes de Dean. Cualquier esqueleto en su armario podría reforzar su caso a medida que avanzaban las semanas. A las búsquedas gemelas del trabajo y los preparativos legales. El bienestar de Laia fue mi fuerza impulsora. Faro que me guió a través de los momentos más oscuros. Mami, ¿cuándo nos vamos a casa?, le preguntaría a sus inocentes ojos llenos de confusión. Pronto, bebé, la tranquilizaría luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramar. Mami está en eso, en la oficina en la que vertí mi corazón. Cada proyecto decidido a demostrar mi valía y silencio los susurros que aún persistían, pero no todos me apoyaron. Escucharon que eres toda una destructora de hogares. Un colega se burló durante una reunión de equipo. Apuesto a que te encanta toda la atención que eres. __. Las palabras que me atravesaron como hojas de afeitar que reabren heridas que apenas habían comenzado a sanar mientras las lágrimas empañaban mi visión. Una mano firme agarró mi hombro. Ya es suficiente. La voz de Carl Tara cortó la tensión como un látigo. A menos que quieras una demanda por acoso en tus manos, te sugiero que tus viles pensamientos. En ese momento me di cuenta de la verdadera profundidad de la lealtad de Tara, una fuente de fuerza que me sostendría a través de los valles más oscuros que se avecinaban mientras las semanas se convertían en meses. Las investigaciones de Vincent comenzaron a dar frutos. Los registros financieros, los recibos de viajes y testimonios de los testigos pintaron un panorama condenatorio. Retrato de las actividades de Dean, uno que sugería que sus acusaciones eran simplemente una cortina de humo para sus propias indiscreciones. Lo tenemos. Vincent declaró, un brillo depredador en sus ojos. Es hora de luchar contra Dean y enterrarlo bajo el peso de sus propias mentiras. Un renovado sentido
Propósito cede a través de mis venas ya no era la víctima encogida en las sombras de la duda. Era un guerrero armado con la verdad y alimentado por el amor de una madre, una fuerza a tener en cuenta en la batalla por la justicia y la redención mientras miraba a los ojos de Lila esa noche. Un voto silencioso sin importar el costo, sin importar los sacrificios, saldría victorioso por ella y por cada mujer que había sido agraviada por la crueldad de los hombres. No descansaría hasta la balanza de la justicia. Se equilibraban una vez más cuanto más profundizamos en el pasado de Dean, más revelaciones salían a la luz. Lo que había parecido un simple caso de paternidad equivocada rápidamente se convirtió en un laberinto de mentiras y engaños. Mira esto, Vincent gruñó una noche golpeando un montón de documentos financieros, registros sobre la mesa, retiros de efectivo inexplicables, cargos de hoteles de lujo. El rastro en papel apunta a algo mucho más oscuro que un simple asunto. Revíselos. Con el estómago revuelto con cada entrada condenatoria. El hombre que una vez amé, el padre de mi hijo, se estaba transformando rápidamente en un extraño, un manipulador tortuoso capaz de una traición inimaginable. Necesitamos profundizar más, respondí, mi voz hostil y con determinación. No se puede dejar piedras sin remover. En las semanas que siguieron reunimos un mosaico de un tapiz tejido a partir de imágenes de vigilancia, testimonios de testigos y huellas digitales. La imagen lo que surgió fue el de un hombre consumido por la avaricia, la lujuria y un apetito insaciable por el engaño. Nos ha estado tomando a todos por tontos. Vincent Sid, con los puños apretados, la discrepancia del tipo de sangre. Solo una tapadera conveniente para sus propios asuntos resueltos. Mi mente se tambaleó como si fuera la verdad. Desenredado, cada revelación más desgarradora que las protestas de fidelidad del último Jan había sido una fachada cuidadosamente construida que ocultaba una red de mentiras que se extendía hace años. Ese bastardo, sisé mis dedos hundiendo en los brazos todo este. Él ha sido el que nos traicionó. Todavía en medio del deshielo de la ira y la desilusión surgió un rayo de esperanza. Con la verdad al descubierto poseíamos la munición para desmantelar el castillo de naipes de Dean, para quitarle el barniz de rectitud y exponerlo como el charlatán engañoso que realmente era. Vamos a enterrarlo. Juró, un brillo depredador en sus ojos que desearía nunca cruzarse con nosotros. A medida que los días pasaban por nuestro caso se hacían más fuertes, reforzados por evidencia irrefutable y testimonios jurados. La red de mentiras de Dean se estaba deshaciendo hilo por hilo condenatorio, dejándolo vulnerable y expuesto. Por la noche, mientras acostaba a él en la cama, sus ojos inocentes rebosaban de curiosidad. Mami, ¿por qué están peleando tú y papá? Tragué con fuerza, luchando por encontrar las palabras para explicar la traición que había destrozado nuestras vidas. Papá hizo algunas cosas muy malas. Comencé a elegir mis palabras con cuidado, pero no te preocupes, cariño, mami va a arreglar las cosas. Su pequeña acarició mi mejilla, su toque un bálsamo para la crudeza que aún persistía. Te amo, mami, susurró su voz mezclada con una sabiduría mucho más allá de sus años. En ese momento supe que no, sin importar los obstáculos, sin importar los sacrificios, saldría victorioso por el bien de Lila y por el bien de cada mujer que sido agraviada por la crueldad de los hombres. No descansaría hasta que se hiciera justicia. Mientras me levantaba de su cama, un renovado sentido de propósito cursó a través de mis venas. El tiempo de lágrimas y autocompasión había terminado. Ahora era el momento de atacar para desatar toda la fuerza de nuestra justa furia sobre el hombre. Tan cruelmente había destrozado nuestras vidas. El reinado de engaño de Dean estaba llegando a su fin y yo sería el que le propinó el golpe final y devastador que lo pondría de rodillas. El juez Kellon negó que finalmente recibiría el peso de las pruebas contra Dean. Era un asombroso mosaico condenatorio de mentiras e infidelidad. Amenazaba con desentrañar los cimientos mismos de su CAD cuidadosamente construido. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del juicio final, una sensación de temor carcomía los bordes de mi resolución. June no va a caer sin luchar. Vincent advirtió con el ceño fruncido con preocupación. Dean tiene bolsillos profundos en una desagradable racha vengativa, prepárate para asalto total. Las palabras resultaron proféticas. En los días previos a la audiencia, un torrente de acusaciones y difamaciones inundaron los medios, cada una más cruel que la última. Fuentes cercanas a la familia describen a Mariel Turner como una madre no apta con un historial de promiscuidad y abuso de sustancias. Un titular espeluznante. Grité, retrocedí. Disgusto, mis manos temblaban mientras leía la letanía de falsedades y medias verdades que habían sido tejidas en un tapiz de pesadilla de mentiras. No dejes que te afecte.
Tara instó con su voz de fuerza estabilizadora en medio de la tormenta. Solo trato de sacudirte mientras los días pasaban por el ataque se intensificaba cada salvo más. Que el último extraños lanzaban insultos cuando pasaba por la calle sus palabras cortaban más profundamente que cualquier cuchillo. El asesino de bebés Dean era demasiado bueno para basura como tú. El veneno se filtró en mis poros envenenando mi mente con dudas y autodesprecio. Había momentos en los que la idea de rendirme o simplemente retirarme a sombras y dejar que Dean reclamara su victoria hueca parecía una liberación misericordiosa, pero luego miraba a Lila a los ojos, esos charcos de la inocencia que había sido contaminada para siempre por la crueldad del mundo y mi resolución se endurecería una vez más. No dejaré que gane bebé acunándola contra mi mami va a arreglar todo. La noche antes de la audiencia mientras me quedo despierto en el silencio de nuestro modesto apartamento una sensación de claridad me invadió. Esto era más que una simple batalla por la custodia o la reivindicación, era una guerra, un choque de ideologías que reverberaría mucho más allá de los confines de nuestras vidas fracturadas. Dean encarnaba peores aspectos de la arrogancia patriarcal, la creencia de que la riqueza y el estatus le otorgaban el derecho a mentir, engañar y descartar a quienes se atrevían a desafiar su autoridad. Sus acciones fueron una manifestación venenosa de la masculinidad tóxica que había subyugado a las mujeres durante siglos, reduciéndonos a meras cosas para ser utilizadas y desechadas. Un capricho del hombre, pero yo era la encarnación de un nuevo orden, un espíritu desafiante que se negó a ser intimidado o silenciado. En ese momento entendí que mi batalla trascendió lo personal, fue un llamado de clarín para cada mujer que había sido agraviada, un faro de esperanza que la justicia podría prevalecer incluso en momentos más oscuros, cuando los primeros rayos del amanecer se deslizaron a través de las cortinas. Me levanté de la cama, mis ojos ardían con resolución. El tiempo para la duda y la autocompasión había terminado. La hora del ajuste de cuentas había llegado. Con la mano de la hila apretada con fuerza. Mío, salí al mundo listo para enfrentar tormenta que nos esperaba. El reinado de terror de Dean estaba a punto de terminar y yo sería quien asestaría el golpe mortal que derribaría su imperio de mentiras. Esto era más que una simple batalla en la sala B, era una guerra por el alma misma de nuestra sociedad, una lucha para ejercer los demonios de la opresión que se habían infectado durante demasiado tiempo, y yo, armado con la verdad y alimentado por el amor de una madre, sería el ángel vengador que reinaría el juicio sobre aquellos que se atrevió a subyugar y abusar. Había llegado el momento de la justicia y no descansaría hasta que la balanza se equilibrara una más. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de tensión, cada lado silbaba con hostilidad apenas contenida. Dean, impecablemente arreglado y flanqueado por su costoso equipo legal, me miró fijamente desde el otro lado del pasillo. Sus ojos ardían con desprecio cuando comenzó el proceso. Sus abogados se lanzaron a un feroz asalto pintándome como adúltera, moralmente arruinada y no apta para la maternidad. Sus palabras azotaron como látigos, cada acusación más ordenada que la anterior. Su señoría. La evidencia es abrumadora, el abogado principal se burló, su voz llena de desdén. La promiscuidad de la señora Turner y su total desprecio por la santidad del matrimonio han dañado irreparablemente a esta familia. Robé los dedos y hundí los dedos en los reposabrazos mientras una marea de ira amenazaba con consumirme, pero entonces Vincent se puso de pie, sus ojos brillaban con un brillo depredador. Su señoría, las afirmaciones de la defensa no son más que una cortina de humo. Un intento desesperado por ocultar la verdad sobre las atroces transgresiones. Señor Turner, con un movimiento de muñeca de la DEA sacó una funda de documentos que cerró de golpe. Los colocaron sobre la mesa de pruebas con un ruido sordo: registros financieros, recibos de viaje, imágenes de vigilancia que apuntaban a una ordenada red de infidelidad y engaño que se remonta a años atrás. Un silencio se apoderó. La sala del tribunal mientras se presentaban las pruebas condenatorias, cada pieza encajaba como un rompecabezas macabra. El rostro de Dean perdió color, su barniz de respetabilidad cuidadosamente cultivado se desmoronaba con cada revelación. Estás en un saco de inmundicia. Siseé, mi voz temblando con furia. Todo este tiempo, tú has sido el que engañó al tipo de. Fue solo una excusa conveniente para cubrir la tuya. Dean retrocedió como si lo hubieran golpeado, sus ojos se lanzaron frenéticamente de cara a cara buscando un aliado en el mar de condenación que lo rodeaba. ¿Puedo explicarlo?, farfulló, su compostura se quebró bajo el peso de la evidencia, salvo tus patéticas excusas. Vincent gruñó, su voz se cortó.
tensión como una espada. La verdad queda al descubierto para que todos vean que no eres más que un cobarde que se escondió detrás de acusaciones falsas para enmascarar tus propios pecados mientras las revelaciones continuaban desarrollándose, cada una más condenatoria que la anterior. La sala del tribunal descendió al caos. Louis, su rostro contorsionado en un de incredulidad y horror, se volvió hacia su hijo con una furia que habría atemorizado a hombres menores. ¿Cómo pudiste? Ella enfureció, su voz temblando con furia apenas contenida. Has deshonrado a nuestra familia, nos has avergonzado a todos con tus mentiras y el libertinaje. Dean retrocedió y su bravuconería se evaporó ante la ira de su madre. En momento ya no era el titán fanfarrón que tan cruelmente había destrozado nuestras vidas. Era una pequeña criatura lamentable, expuesta y vulnerable al juicio de sus pares mientras el mazo tronó. Restableciendo el orden en la sala del tribunal, se hizo el silencio sobre el procedimiento. Todos los ojos se volvieron hacia el juez, cuyo rostro curtido traicionaba una vida de dar testimonio de las profundidades de la depravación humana a la luz de la abrumadora evidencia presentada. Entonó su voz grave. No tengo más remedio que fallo a favor de la señora Turner. La custodia total del niño, así como un acuerdo sustancial, se otorgarán inmediatamente con un peso quitado de mis hombros, una carga. Me había presionado durante demasiado tiempo mientras Dean se llevaba con la cabeza inclinada por la vergüenza. Me volví para mirar a la mujer que una vez fue mi suegra. Louis me miró con una mezcla de contrición y respeto a regañadientes, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Me equivoqué contigo, murmuró su voz apenas audible, eres fuerte que nunca. Te di crédito porque en ese momento sentí una punzada de lástima por la mujer destrozada que tenía ante mí, una víctima de su propia lealtad tóxica, cegada por su adoración por un hijo que había demostrado ser indigno de tal devoción. Extendiendo mi mano, encontré su mirada con una mirada. Resolución férrea que no. Argumentos, dejemos atrás el pasado. Respondí con voz firme, por el bien de Lyle, mientras nuestros dedos entrelazaban un puente a través del abismo del dolor y la traición. Sabía que estaba comenzando un nuevo capítulo, uno forjado en los fuegos de la adversidad y templado por la fuerza indomable del amor de una madre. La batalla había ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Habría otra decadencia, otras fuerzas malignas empeñadas en subyugar y oprimir a aquellos considerados inferiores, pero yo estaría listo como un guerrero armado con la verdad y alimentado por una sed insaciable de justicia. Ya no me escondería en las sombras, acobardado por el látigo punzante de la misoginia y crueldad. No, a partir de este día me mantendría erguido y desafiante, un faro de esperanza para todos aquellos que habían sido agraviados, una encarnación viva de lo indomable espíritu que se negaba a ser quebrantado. El ajuste de cuentas había llegado y yo había emergido victorioso, tal vez maltratado, pero intacto y envalentonado para las batallas que estaban por venir. Después de la batalla en la sala del tribunal, una calma surrealista se instaló sobre nuestras vidas. Dean, deshonrado y humillado, se había retirado a las sombras. Su presencia, una vez formidable, reducida a un mero espectro que rondaba los márgenes de nuestra existencia. El acuerdo financiero, aunque sustancial, se sintió como una victoria hueca. Compensación avellana por la angustia y la traición que habíamos soportado aun cuando el polvo se asentó y el duro resplandor del escrutinio público se desvaneció. Una nueva realidad comenzó a tomar forma. Louis, su visión del mundo cuidadosamente construida destrozada por las revelaciones de la duplicidad de su hijo, se encontró a la deriva en un mar de atrás quedó la imperiosa matriarca que una vez me había condenado con tanta vehemencia. En su lugar se encontraba el caparazón de una mujer atormentada por los fantasmas de sus propios errores de juicio. Te debo una disculpa, murmuró una tarde mientras estábamos sentados uno frente al otro, el peso de las palabras no dichas flotando pesadamente en aire. La miré con expresión cautelosa. Las heridas de sus transgresiones pasadas todavía abiertas y palpitando durante demasiado tiempo, permití que mis propios prejuicios me cegaran a la verdad. Continuó su voz teñida de arrepentimiento. Te fallé y, lo que es más importante, fallé. Una parte de mí anhelaba desatar el torrente de furia reprimida que se había durante tanto tiempo. Me tomó mucho tiempo atacar e infligirle una fracción del dolor que tan cruelmente nos había infligido a Ed, pero cuando miré sus ojos atormentados no vi a la imperiosa arpía que una vez se había deleitado con nuestro sufrimiento, sino a una mujer destrozada, víctima de sus propias lealtades equivocadas e ideologías tóxicas. Ese momento una verdad profunda cristalizó dentro de mí. Albergar odio y resentimiento solo perpetuaría el ciclo de dolor y opresión que casi nos había destruido. Todos hemos cometido errores, respondí con voz mesurada, incluso lo que importa ahora es cómo
Avanzamos como familia por el amor de la isla y los hombros de Eloise se hundieron un suspiro. Escapó de sus labios mientras un destello de alivio pasó por sus rasgos. Gracias. Susurró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Has mostrado más gracia y compasión que nunca merecido. Mientras las semanas se convertían en meses, una frágil tregua se arraigó entre nosotros. El camino hacia la verdadera reconciliación sería largo y arduo, pavimentado con los restos de nuestra confianza fracturada, pero por el bien de Lil perseveramos, dos guerreros marcados y cansados en la batalla, unidos por un compromiso compartido para forjar un futuro mejor para los inocentes atrapados en el fuego cruzado de nuestro conflicto. Lentamente, tentativamente, los muros comenzaron a desmoronarse y destellos de la familia que una vez fuimos comenzaron a de los escombros de nuestras vidas destrozadas. Todos los que somos resilientes dimos los primeros pasos hacia la curación. La brecha, su amor ilimitado y su risa contagiosa sirvieron como bálsamo para las heridas que aún persistían. Emma, ven a jugar con nosotros, ella llamaría, sus ojos brillando con alegría desenfrenada, y Eloise, sus defensas desgastadas por implacable ataque de inocencia infantil, inevitablemente aceptaría, dejando a un lado su inquietud y abrazando el momento con cautelosa ternura. En esos momentos robados, vislumbré fugazmente a la mujer que podría haber sido una amorosa matriarca no contaminada por la influencia corrosiva del prejuicio y la masculinidad tóxica, mientras que para Dean su presencia persistía como una sombra maligna. Un recordatorio constante de las profundidades de la traición que habíamos soportado, pero cada día que pasaba su dominio sobre nosotros debilitaba su alguna vez formidable aura de invencibilidad, erosionada por la marcha imparable del tiempo y la verdad. Éramos sobrevivientes endurecidos en la batalla y envalentonados por los fuegos de la adversidad. Las cadenas, la opresión que Beth nos había atado yacía destrozada a nuestros pies. Los grilletes del miedo y la duda fueron dejados de lado en favor de una nueva fuerza y resistencia, y mientras contemplaba el mundo que alguna vez me había parecido tan hostil e implacable, sentí una oleada de esperanza. Hinchaba dentro de mí un faro de promesa que iluminaba camino a seguir. La guerra había sido ganada, pero la batalla por la verdadera igualdad y justicia estaba lejos de terminar. Habría otra decadencia, otras fuerzas malignas empeñadas en subyugar y oprimir a aquellos que consideraban inferiores, pero nosotros estaríamos listos para un frente unido forjado en el crisol del sufrimiento y la tempestad por la fuerza indomable. Amor de una madre. Ya no nos esconderíamos en las sombras, acobardados por el látigo punzante de la misoginia y la crueldad. No, de hoy en adelante nos mantendríamos erguidos y desafiantes. Faros de esperanza para todos aquellos que habían sido agraviados, encarnaciones vivientes del espíritu indomable que se negó a ser quebrantado. El ajuste de cuentas había y habíamos emergido victoriosos, tal vez maltratados, pero intactos y envalentonados para las batallas por venir. El peso de los tumultuosos acontecimientos del año pasado pareció disiparse cuando crucé el umbral de nuestro nuevo hogar, un acogedor edificio de 2 pisos ubicado en un tranquilo vecindario rodeado de árboles. Esto era más que un simple comienzo nuevo, era encarnación física de las duras victorias que nos habían llevado hasta este punto. ¿Crees, bebé? Pregunté volviéndome hacia Lela con una cálida sonrisa. Sus ojos bailaron con desenfrenado deleite mientras contemplaba el espacioso entorno, sus diminutos pies golpeando los pisos de madera. Me encanta, mami, exclamó girando en un torbellino de emoción vertiginosa mirándola. Sentí una oleada. Orgullo y gratitud me invadió. Esta era la vida que ella merecía. Un santuario no contaminado por el espectro de la traición de Dean. Un lugar donde ella podría florecer y prosperar sin que el peso de nuestras luchas pasadas caiga sobre ella. Me alegra que lo apruebes. Se rió entre dientes alborotando su cabello afectuosamente mientras los se convertían en semanas. Nuestra nueva morada comenzó a adquirir la calidez y el carácter de un verdadero hogar. Las vibrantes obras de arte de la isla adornaban las paredes, toques de color y fantasía que parecían irradiar una alegría infantil. Aún en medio de los adornos de nuestro nuevo comienzo no pude evitar sentir una punzada de melancolía. Camino que nos había traído hasta aquí había estado pavimentado con dolor y angustia. Un crisol de sufrimiento que nos había convertido en los guerreros en los que nos habíamos convertido. Has recorrido un largo camino, Mar y Tara. Murmuré una noche mientras bebíamos vino en el patio trasero disfrutando del resplandor dorado del sol poniente. Asentí y mi mirada dirigió al horizonte mientras los recuerdos de nuestras luchas compartidas se desarrollaban como una sinfonía agridulce. Hubo momentos en los que no pensé que lo lograría. Admití que mi voz estaba teñida de una sabiduría dura, pero estuviste allí en cada paso del camino. Nunca podré pagarte por eso.
Los ojos de Tara brillaron con una mezcla de y afecto mientras extendía su mano sobre la mesa y envolvía la mía. En un cálido y reconfortante abrazo, no es necesario, ella respondió con voz espesa por la emoción al verte levantarte de las cenizas más fuerte y más resistente que nunca. Esa es toda la recompensa que podría desear a medida que las semanas se convertían meses. Me encontré redescubriendo las pasiones y las ambiciones que una vez me definieron, con el futuro de Lila asegurado y el espectro de la traición de Dean desvaneciéndose en un recuerdo lejano. Dirigí mi mirada hacia el siguiente capítulo de mi vida. La empresa de marketing me recibió con los brazos abiertos y me lancé a mí. Con un vigor renovado, canalizando las duras lecciones de mi terrible experiencia en una fuerza impulsora que me impulsó siempre hacia adelante. Tienes fuego en el vientre, Turner, mi jefe comentó un día, un brillo de admiración en sus ojos. Sigue así y estarás corriendo el programa antes de que te des cuenta. Mientras subía en la corporativa, cada peldaño era un testimonio de mi tenacidad y resistencia. Una parte de mí no pudo evitar deleitarse con la deliciosa ironía de todos los rasgos que Dean había tratado de aplastar y subyugar. La fuerza, mi independencia, mi espíritu inquebrantable, eran ahora las piedras angulares de mi éxito, pero a pesar de todos mis triunfos profesionales, los momentos de tranquilidad con la Ile, los que realmente me brindaron consuelo y satisfacción, verla florecer hasta convertirse en una joven segura y vibrante, me llenó de una sensación de orgullo indescriptible. Y me pregunto si eres mi héroe, mami, susurraba con sus ojos llenos de adoración, se acurrucaba contra mí en el sofá. Nuestro ritual nocturno de y abrazo se desarrollaba como una querida tradición. En esos momentos sentí una profunda conexión con la cadena inquebrantable de fuertes mujeres resilientes que me precedieron, guerreras que lucharon y sangraron para hacerse un espacio en un mundo que había tratado de disminuirlas y subyugarlas, y mientras miraba el rostro inocente de Lila, juré en silencio honrar su para ser la encarnación de la espíritu inquebrantable que se negó a dejarse intimidar o quebrantar. Los años se derritieron, cada uno marcado por triunfos y desafíos, risas y lágrimas, el leve y el flujo de la vida, el rico tapiz, pero a pesar de todo, una constante permaneció, el vínculo entre madre e hija forjado en los fuegos. La adversidad. Y templado por un amor inquebrantable. Mientras el crepúsculo de mi vida comenzaba a proyectar su suave resplandor, me encontré reflexionando sobre el camino sinuoso que me había traído hasta este punto. Las luchas, el dolor, las duras batallas, todos habían sido pasos necesarios en un viaje que había puesto a prueba los límites mismos. Mi fuerza y resistencia. Y mientras miraba el mundo, vi no solo las cicatrices de mis propias pruebas, sino también las innumerables otras mujeres que habían enfrentado sus propias batallas y su propio declive por conquistar en ese momento. Mi historia fue más que un simple triunfo personal, fue un grito de guerra, un faro de esperanza para todos que habían sido agraviados, oprimidos y sometidos. Al final no fue el peso de nuestras cargas lo que nos definió, sino el espíritu indomable que se negó para ser aplastados bajo ellos. Éramos guerreros forjados en el crisol de la adversidad. Nuestras cicatrices eran un testimonio de las batallas que habíamos librado y las victorias que habíamos obtenido. Mientras tomaba mi último aliento, seguro de que mi legado viviría a través de Lila y las generaciones venideras, sentí una sensación de profunda paz invadirme. La guerra era una de las batallas que se habían librado y al final la justicia y la resiliencia habían prevalecido. Éramos los inquebrantables y nuestras historias resonarían a través humano.